país un repunte para la sociedad venezolana y han llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad que impiden la propagación del virus. Hemos invitado en esta parte del programa para entender y comprender a qué se debe el aumento y cuáles son las implicaciones al doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Es médico internista y además infectólogo, por supuesto, a la cabeza de esta organización. Doctor, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué momento vive el país en términos de COVID-19? Porque parece que nos habíamos quedado un poco quietos y tranquilos al punto que, bueno, volvimos a la calle y a las actividades regulares. No solo es el país, es el mundo y se está viendo un repunte de casos. Un repunte de casos que es derivado a sus linajes de Omicron. Omicron es una nueva variante que tenemos desde el año pasado, de finales del año pasado, que es mucho más contagiosa. Afortunadamente es menos agresiva, produce menos hospitalizaciones, menos muertes, porque produce menos neumonía. Pero eso no excluye que Omicron, como virus derivado evidentemente del mismo SARS-CoV-2, produzca también otras consecuencias que es lo que llamamos el COVID prolongado. Puede producir alteraciones a nivel cardíaco, neurológicas. Entonces, es verdad que está causando más casos, la mayoría son leves y moderados, no está causando tantas hospitalizaciones ni muertes como en el pasado. La tasa de mortalidad es baja. Ha bajado, pero también tenemos una población vacunada. Entonces, hay elementos que aclarar. Uno, es menos agresivo, sí. Dos, es muchísimo más contagioso y por eso están aumentando los casos. Existe la posibilidad de evasión inmune con sus linajes nuevos que está apareciendo de Omicron. Hay gente que sufrió Omicron a principios de año y está repitiendo Omicron con derivadas nuevas de Omicron que llamamos su linaje, como puede ser BA.4, .5 y que pudieran ser un poco más agresivos. Entonces, no nos podemos descuidar, por más que hayamos sufrido infección en el pasado, por más que estuviéramos vacunados, pudiéramos enfermarnos, quizás no va a ser grave, que eso también es un problema de confusión porque hay personas que sufren COVID y no lo saben, porque tienen un cuadro que piensan que es el sereno, que se mojaron, que es la gripecita que está dando y resulta ser COVID-19 lamentablemente. Entonces, ¿y cómo se puede diferenciar, doctor? Oye, la única manera de diferenciarlos con las pruebas que se hacen por hisopado, pero esas pruebas no están siendo tan fidedignas o sensibles, el término adecuado, como antes. Hay muchas personas que se hacen la prueba, tienen COVID-19 y les salen negativas, salen falsamente negativas. ¿Por qué? Porque el virus en sus modificaciones muchas veces no es tan detectable como antes y adicionalmente a veces no hay la cantidad de virus en el momento que se hace la prueba. O sea, es por esa baja agresividad que tiene que ver un poco con eso, tal vez. En parte por las modificaciones que tiene y en parte también porque a veces no hay suficiente cantidad en las secreciones respiratorias a la hora de tomar la muestra. Entonces, cualquier persona que tenga hoy día síntomas de dolor de garganta, molestia en la nariz o síntomas gastrointestinales como pudiera ser náuseas, diarrea, vómitos, pudiera ser COVID-19. El llamado es, si tiene eso, evite contacto con otras personas, aíslese, trate de tener comunicación con algún médico. La gran mayoría de las personas sanas, jóvenes, no se van a complicar, pero hay que evitar que estas personas tengan contacto en el trabajo o en cualquier otro sitio con otras personas y por eso se está propagando. Se está propagando porque la gente lamentablemente no está considerando que estas gripes que están teniendo es COVID-19. Ahora, hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en este caso para Omicron? El tratamiento es el mismo COVID-19. Uno, es una infección viral. No, y ese no es gigantesco, no se usa antibióticos. Indicar acitromicina, levofloxacina para una infección viral está mal. Es gastar dinero, es promover la resistencia a los antibióticos hacia las bacterias. Los antibióticos funcionan contra las bacterias. COVID es una infección viral. No contra los virus. Claro. Y los virus, eventualmente los antibióticos no funcionan para nada. Entonces, mandar acitromicina, levofloxacina, cefixime, cualquier antibiótico es inadecuado en el contexto de COVID-19. A menos que haya una complicación, pero lo debe indicar ya el médico, ¿no? Ya el médico, pero la posibilidad de una complicación infecciosa bacteriana es muy rara, es menos del 5% y ocurre principalmente en algunos pacientes hospitalizados. Entonces, si alguien está en su casa y tiene fiebre, tiene tos, incluso si tiene secreción verdosa y es COVID, no requiere antibióticos en la gran mayoría de los casos. Entonces, mandar antibióticos en estos casos es inadecuado, mandar esteroides tipo dexametasona en estos casos leve y moderado en su casa es inadecuado. Quien haga eso, y disculpen lo vehemente, quien haga eso está demostrando desconocimiento en el manejo de la enfermedad. Y eso es algo muy importante. El llamado es no solo a la población, sino a los profesionales de salud que tienen que documentarse de esta nueva enfermedad que no se aprendía en las universidades, pero es importante buscar hacerlo adecuado. Y hacerlo adecuado implica estudio, implica actualizarse, implica estar al día en el elemento de COVID-19. La gran mayoría lo que necesita es tratamiento sintomático. ¿Qué significa eso?
acetaminofén para el malestar, o antialérgicos si tienen congestión, o algún jarabe para tos si tiene tos, y más nada en general. Y los remedios caseros que muchas veces, bueno, tradicional en Venezuela, bueno, tómate un tecito de jengibre o... Hay que tener cuidado con los remedios caseros porque muchos de ellos pueden tener elementos que pueden ser perjudiciales, o uno no sabe qué puede suceder. Uno ha visto intoxicaciones en niños por infusiones, por hierbas o por matas. ¿Cuáles podrían ser contraindicados en este caso? Si tienen un ejemplo. Al final, ¿qué pasa con la medicina que uno practica, la alopática? Los medicamentos, por ejemplo, el acetaminofén, uno sabe cuál es la dosis y cuál es el efecto adverso. Si uno da una dosis excesiva, puede producir problemas hepáticos. Con las matas y las infusiones, la hierba uno no sabe. La burundanga viene de la naturaleza, pero la burundanga puede generar problemas en las personas y las asaltan con burundanga. Entonces, porque sea natural, no necesariamente significa que sea bueno. Entonces, con las infusiones hay que tener cuidado. ¿Y el aislamiento tiene que ser excesivo, con demasiado cuidado, o sencillamente apartarse un poco del núcleo familiar, por ejemplo, o laboral? Es importante resaltar, las mascarillas tienen doble función. Si uno está infectado y usa mascarillas, evita que tus secreciones respiratorias lleguen a los demás y disminuye la posibilidad de contagio. Si uno usa mascarilla y no está contagiado, evita que esas secreciones que pudieran estar generando otras personas que estén infectadas y no lo saben, le lleguen a uno. Entonces, si uno tiene síntomas respiratorios, tienes que usar mascarilla. Si tienes que salir, quizás, por ejemplo, se hacen unos exámenes. Pero si se puede quedar en casa, es preferible, y si se queda en casa con las ventanas abiertas, un espacio bien ventilado, sería adecuado. Y si va a tener contacto con otros familiares dentro de la casa, usar mascarillas todos dentro de la casa. Ahora, en una nota de prensa, el médico internista e infectólogo Julio Castro decía que 30% de las personas que tienen el virus no muestran ningún tipo de síntomas. Quizá puede coincidir usted en esta estadística o podría ser variable, pero más allá de eso, ¿cuál es la importancia a partir de allí de hacerse la prueba, o también considerar si una persona no tiene síntomas, estaría contagiando a otros también en esa cadena de transmisibilidad? Eso es así, y eso ha ocurrido desde el principio de COVID-19. Desde hace 2 años se ha determinado el valor de los asintomáticos. Los asintomáticos son las personas que no tienen síntomas y están contagiados por COVID-19, no tienen tos, no tienen malestar, no tienen dolor de garganta, pero no tienen nada. Al mismo tiempo. Pero tienen la infección y contagian. Con las vacunas, hoy en día existe mayor posibilidad de que eso ocurra. Hay personas que las vacunas lo protegen y no generan una infección grave, no se hospitalizan gracias a las vacunas, porque las vacunas están salvando vidas y están evitando complicaciones y están evitando que uno se infecte de manera severa. Pero uno pudo infectarse y quizás contagiar. Entonces, por eso el llamado también es, a pesar de que sea joven, a pesar de que esté vacunado, es importante usar mascarillas, sobre todo en espacios de riesgo, espacios cerrados, grandes aglomeraciones, conciertos, sitios donde me pudiera contagiar, porque a lo mejor me contagio, no lo sé, y termino contagiando a mis papás, a mis abuelos, a otras personas que sí pudieran ser más vulnerables, y el problema va a ser más peligroso en ellos. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero uno va a un laboratorio cuando tiene algún síntoma o qué sé yo, tienes que viajar y necesitas una prueba. Entonces te preguntan, ¿de antígeno o molecular? ¿Cuál es la prueba que debemos hacernos, la más efectiva, que detecta, digamos, en esa sensibilidad el comportamiento del virus? Lo respondemos al regreso de la pausa. Nos acompaña el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hablamos del repunte de COVID-19, particularmente por la variante Omicron, que hace presencia en Venezuela y que ha colocado nuevamente en alerta a las autoridades sanitarias. 7:08, regresamos. Donde están disponibles para hacerlas ampliamente, lo cual, de algún modo, a pesar de que el problema ha variado, porque en el 2022 hay más casos, hay menos hospitalizaciones, hay menos muertes, pero sigue siendo relevante saber quién tiene COVID-19 o no, porque hoy en día, si alguien tiene síntomas respiratorios y se determina que tiene COVID-19, no puede ir a trabajar. Si es un niño, no puede ir a clase. Si es un niño, no puede ir a jugar fútbol con sus amiguitos, o no puede eventualmente tener contacto con otras personas que pueden contagiar. Porque quizás contagia a alguien que vaya al fútbol y contagia a los otros amiguitos, pero esos otros amiguitos pueden contagiar a los abuelos y ser esos abuelos los que se complican. Hoy en día, ¿quién está falleciendo por COVID-19 principalmente? Las personas no vacunadas, y sobre todo las personas que tienen más de 70 años y que tienen distintos problemas de salud como obesidad, hipertensión, diabetes. COVID-19 sigue causando muertes. Estados Unidos, que lleva estadísticas muchísimo más confiables que otros países, tiene al día alrededor de unas 330 muertes y más de 100.000 casos al día que están diagnosticando. Los casos están subiendo allá en Estados Unidos, las hospitalizaciones también, las muertes también. No tiene en comparación a lo que ocurrió en el pico más importante de COVID-19, pero lo que está ocurriendo hoy en día es mucho más de lo que ocurrió en el 2020. Entonces, si extrapolamos el problema ahorita en el 2022, es peor,
en cuanto a casos y muertes, pero con una diferencia. Hoy en día tenemos una población vacunada que está protegida, pero los que no están vacunados son los que se están hospitalizando principalmente en terapia intensiva y están falleciendo. Entonces, las vacunas, después de todo este tiempo que ha pasado, después del 2021 y esta mitad de año del 2022, sabemos que son seguras. Todavía hay personas que no se vacunan por miedo. Y es donde uno dice, ¿miedo qué? Hay gente que tiene miedo a los aviones y hoy en día los aviones se caen se caen muchísimo menos que en el pasado, porque la ciencia ha evolucionado. Hoy en día las vacunas son altamente seguras. Hoy en día una persona tiene mayor chance de morirse en un accidente de tránsito en la calle que por un avión. Y hay gente que tiene miedo al avión. Pero ese miedo resulta irracional porque si uno ve los elementos científicos, ¿por qué tenerle miedo al avión? Y hay mucha gente que viaja seguramente sin ningún tipo de problema. Entonces las vacunas hoy en día han demostrado ser altamente seguras, mientras que la enfermedad lleva más de 6 millones de muertes de manera oficial y 15 millones de muertes en 2 años de manera extraoficial, lo que llamamos el exceso de mortalidad. Una enfermedad que si uno sufre COVID-19 puede tener problemas cardíacos, neurológicos, endocrinológicos, diabetes, un montón de problemas que puede causar COVID-19. Eso que dice la gente, bueno, tuve COVID y 2 meses después todavía me cuesta subir escaleras o respirar. Este proceso de reacomodo, digamos, del organismo. Y es donde uno dice, muchas de esas personas que tuvieron eso no se vacunaron, se arriesgaron a sufrir la infección y es inadecuado. Hay personas que dicen, bueno, pero X se vacunó y tuvo la infección. Sí, porque las vacunas no funcionan igual en todo el mundo. Las vacunas en los jóvenes funcionan mejor que una persona de 80 años. ¿Por qué? Porque con la edad las defensas van bajando y es por eso que se recomiendan los refuerzos. Todo mayor de 18 años debería tener una tercera dosis de la vacuna cualquiera, sea la china, sea la rusa. Son buenas vacunas. Y debería tenerla 4 meses después de la segunda dosis. ¿Y a quién colocar una cuarta dosis? A los mayores de 50 años, porque son los que tienen mayor chance de complicarse, porque a pesar de estar vacunados, a veces las vacunas no funcionan bien en ellos por edad. Y en ellos y en los que tengan inmunosupresión o problemas de salud, que uno sabe que quizás las vacunas no funcionen bien en ellos porque tienen problemas de salud. Las vacunas, ¿qué hacen? Entrenan nuestro sistema inmunológico. Cuando las personas le preguntan a uno, ¿qué hago para mejorar nuestras defensas? Vacúnate. La vacuna mejora la inmunidad de manera específica contra lo que uno se está vacunando, mientras que las vitaminas y otros elementos no necesariamente mejoran las defensas. Sí, si uno tiene deficiencia de vitaminas, te la va a mejorar. Si uno tiene desnutrición, te la va a mejorar. Pero si uno está bien alimentado de joven y uno quiere mejorar las defensas contra la COVID-19, tiene que vacunarse. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de las vacunas en su experiencia? En principio se decía mucho acerca de los efectos secundarios, vimos miles de teorías conspirativas, incluso se habló, por ejemplo, de casos de trombosis a partir de las vacunas. Esto se ha ido perfeccionando, la vacuna es ahora más efectiva, con menos consecuencias secundarias. AstraZeneca, que es la vacuna inglesa, fue la que tuvo problemas de trombocitopenia con trombosis. La de Johnson & Johnson también tuvo ese tipo de problemas y tuvo problemas también relacionados a Guillain-Barré. La de Pfizer y Moderna, que se aplica en Estados Unidos, fue la que demostró problemas de miocarditis en hombres jóvenes, alrededor de 5 a 10 por cada millón de vacunados. Pero las vacunas que tenemos en Venezuela, que son las chinas, Sinopharm y Sinovac, que tienen una plataforma de virus inactivado, son altísimamente seguras y por eso desde hace mucho tiempo se están colocando en niños mayores de 2 a 3 años. Y la de Sputnik es una plataforma que igualmente ha demostrado altísima seguridad y muy buena eficacia. Afortunadamente las vacunas que tenemos en Venezuela han demostrado ser muy seguras y eso es importante conocerlo. Hay personas que se han vacunado múltiples veces y no ha pasado ningún tipo de problema. Como ejemplo, y por circunstancias casuales, yo tengo 5 dosis de vacuna y no he tenido ningún problema y uno conoce distintas personas. ¿Y por qué 5? Porque uno se colocó la Sputnik, pero para tener certificado de viajar por si acaso, uno tuvo que colocarse Sinopharm. Y en ese sentido no ha habido ningún tipo de problema en ese aspecto y a veces las personas tienen un miedo infundado por falsa información que circula y deja de hacer cosas adecuadas. Entonces no le crean la información anticiencia que está circulando. Si tiene dudas de la vacuna, pregunte a los que más saben, a los que entienden de las vacunas, a los médicos especialistas, a los infectólogos, los pediatras, a los que más saben de vacunas. La semana pasada los titulares de la prensa decían una fallecida y 66 casos para el 26 de junio aproximadamente. Esta semana los titulares dicen un fallecido y 234 casos. Este repunte, este comportamiento. Y segundo, sí coincide con la estadística oficial.
Sí, la estadística oficial siempre tenía un subregistro. ¿Por qué? Porque muestra lo que se hace de manera en público. Pero lamentablemente todas las pruebas que se hacen en privado, todas las personas que van al laboratorio y pagan por esas pruebas, esos resultados no están siendo incluidos. Es entonces que lo que reporta el Estado no es la totalidad de los casos. Se ha establecido que quizás lo que reportan representa 5 o 10 veces menos de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, si se reporta 200 casos, a lo mejor hoy en día tendemos 2.000 casos al día y eso implicaría que está elevándose. Y se sabe que sí es así, porque muchas veces también dentro de un grupo familiar uno se hace la prueba, pero 5 tienen síntomas. Entonces, si uno tiene la prueba dentro de un grupo familiar y todos los demás tienen síntomas, todos tienen COVID-19. Esto es tan contagioso que lo que estamos viendo hoy en día en el 2022 es que grupos enteros de familia, salones enteros de clase, grupos enteros de equipos deportivos se están enfermando porque esto es altamente contagioso. Y por eso preocupa las reuniones de fin de año, las reuniones que han habido de distintas maneras, los conciertos igualmente pudiera preocupar, y es ahí el llamado de la conciencia: si tiene síntomas respiratorios, no vaya a alguno de estos eventos. Si una persona vulnerable que tiene edad avanzada, use mascarilla todo el tiempo. Si es joven y sano, puede estar al aire libre y está vacunado sin mascarilla. Pero si va a un salón de clases, si va a un cine, si va a un concierto, en un área cerrada, use mascarilla, porque a lo mejor está infectado y pudiera contagiar a otros sin saberlo. Hay comentarios de la audiencia. Díaz Rafael dice: buenos días, señor invitado. Hay en el país una ola de conciertos, bazares y eventos en centros nocturnos. ¿Usted cree que eso ha ayudado al repunte de COVID-19 y recomendaría suspender dichas actividades? Gracias. El presidente decía la semana pasada, bueno, hay conciertos y tal, pero la gente se está cuidando o algo como eso. ¿Cuál es la recomendación, particularmente de la Sociedad Venezolana de Infectología que usted preside? Se pueden hacer eventos, pero con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Hay que procurar que las personas estén vacunadas y hay que procurar que si son eventos donde hay muchas personas, se use mascarilla. Eso es muy relevante. No tenemos por qué vivir encerrados hoy en día. El impacto de COVID-19 ha sido muy distinto. Hoy en día los centros hospitalarios y clínicos no tienen el volumen de hospitalización en el pasado. De hecho, la gran mayoría están vacíos, la mortalidad ha bajado de manera importante y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en el 2020 no teníamos vacunas, en el 2021 se empezó a vacunar y en el 2022 tenemos buena parte de la población vacunada y eso es un reflejo de que las vacunas están funcionando. Y dos, Omicron produce menos problemas pulmonares, produce menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria y por eso también ha bajado la hospitalización y muerte. Pero no nos podemos confiar porque, insisto, todavía hay personas en el mundo que están siendo hospitalizadas en terapia intensiva y están falleciendo. Lamentablemente en los reportes hubo un fallecido y esa persona probablemente se infectó por mala suerte, no, probablemente se infectó porque tuvo contacto con alguien que la contagió. Y esa es la conciencia que tenemos que tener desde el punto de vista individual. Si yo tengo gripe, entre comillas, y no me siento muy mal, bueno, quédate en tu casa si puedes y si tienes que salir por alguna circunstancia, usa mascarilla. Hay personas que están en la calle, están tosiendo, están moqueando, le duele la garganta y andan sin mascarilla. Eso es ser muy irresponsable. Doctor, hay comentarios de la audiencia en esta parte. Con respeto, le pediría respuestas más cortas para poder leer varios comentarios, que nos queda poco tiempo. Ramón Ramos le pregunta, ¿nos puede hablar un poco del norovirus? Una especie de diarrea que nos puede afectar. Llevo 2 días con diarrea, se quita y vuelve. Además dice que, aunque no es el tema, que ha visto muchas personas de la tercera edad con estos síntomas. ¿Qué puede decir? Norovirus. Cada 4 meses, como el Ministerio de Salud sugiere, que el tema de los refuerzos, ¿cómo lo plantea usted? Eso lo sabremos en el tiempo, porque estamos en una evolución de una pandemia que está ocurriendo en el mismo tiempo que estamos vacunando. Por ahora la recomendación que establecemos es que los mayores de 50 años deberían recibir una 4ª dosis, si ya tienen la 3ª, por supuesto, pero hablar de una 5ª dosis ahorita no es planteable, porque tenemos que esperar que pase más el tiempo. Un último comentario, buenos días a su invitado, dice Náufrago 27, este virus viene con más síntomas que oponen a uno con las defensas extremadamente bajas. ¿Cómo puede uno recuperar dicha defensa en el cuerpo, ya que quedamos débiles, sin ganas y con dolores de los huesos? ¿Qué debemos tomar post-COVID? Ese es un problema, como es una enfermedad nueva y las consecuencias son nuevas, no se sabe mucho de cómo atacarlas y por eso uno hace el llamado: evitemos sufrir COVID-19, porque hay muchas personas que hoy en día sufrieron COVID-19 y 12 semanas después, meses después, siguen sufriendo debilidad, astenia, alteraciones de la memoria, fallas de concentración, problemas cardíacos, arritmias, problemas pulmonares, diabetes y un montón de consecuencias que puede generar COVID-19 en un 20, un 30, un 40% de los que sufrieron COVID-19. Entonces,
es mejor evitarlo, porque muchas veces, incluso hasta la caída de cabello, que es un síntoma común en las personas, o la pérdida de olfato, no hay ningún medicamento milagroso que revierta esa consecuencia de la enfermedad. Pero se podría ir recuperando paulatinamente, habrá que esperar. Sí, porque hay gente que se le cae el cabello y toma magnesio, toma zinc y distintas cosas, sigue cayendo cabello. Hay personas que tienen debilidad y toman vitaminas, comen bien y siguen teniendo debilidad. Entonces es algo nuevo, las consecuencias son algo nuevo y muchas veces no hay, si para conseguir la respuesta contra COVID-19, que fueron las vacunas y algunos antivirales, tardamos un año, imagínate conseguir la cura o los elementos que ayuden ante una consecuencia COVID-19 que se está viendo de una manera más reciente. Entonces, el llamado es vacúnense, las vacunas están evitando la posibilidad de muerte, hospitalización por COVID-19, disminuye la posibilidad de complicaciones, disminuye la posibilidad que uno, si se infecta, va a tener una infección leve o moderada y disminuye el tiempo de evolución. Las personas se curan más rápido y son menos contagiantes.